a la empresa Endeveloper. Endeveloper es una empresa muy querida, muy cercana también a nosotros. Es una empresa que también apenas acaba de cumplir la mayoría de edad, se dice poco, pero ya tiene 18 años de experiencia en el Ecuador. Es una empresa que, como las que están aquí, también se ha internacionalizado. Ahora mismo Paulina está conectada desde Estados Unidos, ahí está haciendo negocios, internacionalizando el software ecuatoriano. En Developer desarrolla software basado en plataformas y lenguajes líderes como Java, .NET, Core, Node.js, Python, Flutter, Android, etcétera, etcétera. Cuenta con varios, mejor dicho, con su equipo consultor certificados en cada una de las tecnologías. Implementa la innovación correcta basada en el desarrollo de software. Tiene ahora mismo dos productos, aparte de hacer, obviamente, soluciones y plataformas a la medida. Sus productos son Endocs, que gestiona todos los documentos tributarios. Ahora, a propósito, que es obligatorio disponer de factura electrónica a todo nivel. Y también ha desarrollado el sistema En-Medical, que a propósito nos va a hablar un poquito de esto, respecto a una solución integral para los documentos, la gestión integral de la salud electrónica. Gestiona todo lo que tiene que ver con la parte del expediente médico en hospitales, clínicas. Es una solución integral. Paulina Arias, quien nos acompaña ahora, ella es ingeniera de sistemas y ciencias de la computación de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en e-business, administración IT y comercio electrónico. Posee un diplomado en gerencias de empresas de tecnología. Es una directora experimentada con un historial demostrado en la industria de las tecnologías de la información. Es experta en gestión de proyectos, desarrollo de software, arquitectura de software, metodologías ágiles. Y además, durante mucho tiempo ha sido directora, ha estado en el directorio de las asociaciones de software de la Cámara de Tecnología, así que ha sido una digna representante en las empresas y en la industria de software aquí en el Ecuador. Así que sin más, estimada Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, Huguito, por esa presentación. Muchas gracias por la invitación igual. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a hacerles una presentación. No sé si me confirman si ya la pueden ver. Perfectamente. Sí. Perfecto. Me voy a poner los audífonos, me disculpan porque tengo un perrito que ya le vi que va a ladrar. Listo, entonces. Bueno, como justamente Eugenio mencionaba, el tema de la digitalización, de todo lo que es el manejo de los datos, de los documentos digitales, es lo que ahora nos va a permitir tener un acceso oportuno a la información. En esta charla, en esta webinar, lo que yo les voy a hablar es de 4 puntos específicos, que primero es la importancia de la información en eh, la gestión oportuna de los documentos médicos con la tecnología, específicamente, la seguridad y protección de los datos de los pacientes y sistemas de gestión de información para clínicas y hospitales, que como mencionaba Huguito, tenemos algunos años de experiencia en este tema, por lo que podemos ayudarles. Cualquier pregunta, estamos abiertos, empezamos. La importancia de la información en la gestión de salud. Uno de los principales factores es la toma de decisiones. ¿Sí? Toda la información de datos clínicos de los pacientes, datos epidemiológicos, tendencias de salud, información sobre tratamientos efectivos y eficientes, toda esta información a nivel mundial, ya no estamos hablando a nivel local, sino a nivel mundial, hace que los profesionales de salud y obviamente los entes reguladores de salud a nivel local de un país puedan tomar decisiones informadas. Lo importante es que se tomen estas decisiones basadas en la información. Sí, y por eso es uno de los principales factores importantes en este manejo de información en la gestión de salud. El otro es el diagnóstico y tratamiento. Toda la información de historiales médicos, resultados de pruebas, análisis clínicos, información actualizada de nuevos medicamentos, terapias, procedimientos médicos, toda esta información que se maneja nuevamente a nivel mundial, lo que hace es que podamos tener hoy en día diagnósticos precisos, planes de tratamiento adecuados, atención más efectiva y segura y, importantísimo, prevención. Prevención sobre lo que está pasando en otros lugares, en otras locaciones y que podría pasar acá. Tenemos el ejemplo, obviamente, que pasamos hace algunos años de la pandemia, que se vio la importancia de esta información en la gestión de salud. Justamente entramos en este tema, el monitoreo de la salud de una población.
toda esta recopilación, el análisis, seguimiento de todos los datos de salud de una población, que estamos hablando de lo que es la información de salud de una población, nos ayuda a encontrar estos patrones, tendencias de enfermedades, impacto de intervenciones, de procedimientos, qué impactos, qué tiene, qué controversias tiene un cierto tratamiento, qué contraindicaciones, toda esta información, políticas de salud pública, nos permite crear políticas de salud pública frente a las amenazas que pueden existir a nivel mundial. Y obviamente mejoran y nos permite planificar una asignación de recursos públicos enfocados a ciertos temas específicos que de acuerdo al monitoreo de la población se van identificando. Esto es muy importante. Otra parte es, como les decía, la prevención de enfermedades. Con toda la información que tenemos de factores de riesgo, comportamientos saludables, programas de prevención, toda esta información que tal vez países más desarrollados están trabajando muy activamente en todo esto, puede llegar a todo el mundo a identificar estos grupos de riesgo, sin necesariamente que todos los países ingresen en un proceso de investigación y procesos largos de investigación. Con toda la información que se recopile y se tenga, nosotros podemos identificar estos grupos de riesgo y empezar a actuar, implementar justamente estas medidas preventivas, reducir la incidencia de enfermedades. Eso es lo que nos hace que la información de salud sea realmente importante. Gestión eficiente de recursos, como habíamos hablado, efectivamente, la información precisa y oportuna. Y aquí vamos a entrar en un tema, en un concepto muy importante dentro de lo que es salud, el tema que sea información oportuna. Esta información nos va a ayudar, por ejemplo, a gestionar de mejor manera inventarios de medicamentos y suministros. Como sabemos, suministros y medicamentos tienen un riesgo altísimo de caducidad y obviamente nos afecta directamente en la salud. Entonces, si nosotros tenemos esta información precisa y oportuna, podemos gestionar de mejor manera el tema de medicamentos. Estamos hablando de una pequeña clínica, de un pequeño centro hospitalario, de un consultorio o a nivel mundial de todo un país. Asignación adecuada de personal médico. Nuevamente, podemos estar hablando a nivel de todo el ente de salud de un país, cómo asignar adecuadamente el personal médico, dónde hace falta más personal médico o en una misma clínica, un centro hospitalario, cómo estamos de personal médico, cuál es digamos, la demanda de pacientes, puede ser a nivel de, qué sé yo, en este tiempo, por el tema de etapas, estamos ahorita, por ejemplo, por edades, o simplemente porque es invierno, hay una curva más alta de cierto tipo de enfermedades. Todo esto permite que se haga una gestión adecuada del personal médico. Optimización de la capacidad hospitalaria igual. ¿Cuántas camas voy a necesitar? Vimos justamente, creo que el mejor ejemplo que tuvimos para saber la importancia de la información en la gestión médica es la pandemia. ¿Cómo gestionamos la capacidad hospitalaria? Nos llegó una pandemia que realmente nos desbordó a todo el mundo y la información es la que nos ayuda a poder reaccionar de manera más rápida, ¿no? Y obviamente la planificación de servicios de atención médica. ¿Qué tipos de servicios vamos a usar? Servicios de maternidad, servicios de infecciología, servicios de qué tipo de servicios vamos a utilizar y podemos planificar. Investigación y desarrollo. También la información de gestión de salud nos ayuda a progresar y a ir más allá en la investigación y desarrollo de temas de salud justamente, basado en la evidencia. Nuevamente, toda la información recopilada, toda la información de salud a nivel mundial y obviamente compartida, nos ayuda a hacer esta investigación basada en la evidencia. No es una investigación teórica, sino es una investigación práctica que obviamente da resultados mucho más precisos. Esto nos ayuda a la mejora continua de la atención médica, de la calidad de atención médica, nuevos enfoques médicos, nuevos procedimientos, terapias innovadoras, técnicas quirúrgicas y obviamente todo esto nos ayuda a que tengamos políticas de salud a nivel local, a nivel gubernamental, políticas de salud efectivas que realmente funcionen. Particularidades de la gestión de información de salud.
comparando un poco con la gestión de información de otro tipo de, digamos, de industria como tal, las particularidades que nosotros identificamos y que se ve a nivel mundial es la sensibilidad de datos de salud. Sí, la información de salud es bastante sensible. Hay regulaciones y consideraciones éticas que tienen que estar asociadas. Sí, las regulaciones, ahora, por ejemplo, en el Ecuador tenemos la nueva ley de protección de datos personales, la cual obliga a tener una seguridad y una protección sobre estos datos sensibles, confidencialidad y privacidad. Justamente viene a nivel del cumplimiento normativo de todas estas leyes y reglamentos que salen a partir de la protección de datos personales de cada uno. Consentimiento informado. Uno tiene que no podemos tratar la información de la gestión de salud de una manera normal. Tenemos que pedir permiso al paciente si queremos utilizar su información para fines académicos, para fines investigativos. Para todo esto se necesita un consentimiento informado formal por parte de un paciente. Integridad y precisión de datos. Esto es una particularidad porque estamos hablando de vidas. Estamos hablando de realmente la vida de una persona con la información que vamos a obtener. Entonces es importante que se tenga la información íntegra y precisa. No podemos en un historial médico omitir cierta parte de la persona porque si omitimos algo puede ser que justamente eso haga que esté mejor o que no esté mejor a nivel de salud. Entonces, la integridad y precisión de la información de salud debe ser muy prolija, ¿no? Retención y disposición adecuada. De igual manera, como existen en otras industrias, existen regulaciones que nos exigen tener una retención de información por cierto número de años de la información de un paciente. De igual manera, a nivel de salud, son muchos años los que se exige tener esta retención y disposición de información. Y como hablaba efectivamente Eugenio, tenemos que ver la parte de preservación de esa información, porque son muchos años los que tenemos que tenerla, ¿no? Interoperabilidad y compartición de datos. También es otra particularidad de la información de salud porque con esta información interactúan diferentes médicos, por ejemplo. Si es que yo me voy donde un médico porque tengo que hacerme una operación de cualquier cosa, pero luego me tengo que ir donde otro médico para hacerme otra operación de otro tipo de cosas, es importante que exista esa interoperabilidad y que se comparta la información. Muchas veces vamos al médico y nos dice, hey, dígame sus antecedentes, ¿qué se ha operado? Muchas veces yo no me acuerdo o yo no me acuerdo la fecha exacta o ciertos detalles que tal vez a mí como persona que no soy especialista en salud se me pasan. Pero si ya se comparte toda esta información entre personal médico, tenemos un historial muchísimo más avanzado y nos puede ayudar a llegar a un diagnóstico y a una solución de un problema muchísimo más rápido y más eficiente. Siguiendo, vamos al siguiente punto. Ahí, Huguito, me avisa si hay dudas, cualquier cosa. Sí, perfecto, continuemos. Todavía no se animen, les invitamos a hacer cualquier pregunta en la opción de preguntas y respuestas. Perfecto. La gestión oportuna de documentos médicos. Como yo les estaba mencionando, este concepto de oportuno es muy importante en la parte de documentos médicos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una gestión oportuna? Primero, la digitalización. ¿Sí? Digitalización, convertir documentos físicos en documentos electrónicos. Como saben, a nivel médico se lleva todo a mano muchas veces, sobre todo en los países como el nuestro, que todavía existen estos centros de salud que no tienen tecnología para tener toda esta información, como decía el Huguito, nativamente digital, sino que tienen sus expedientes a mano. Y ahí tenemos obviamente muchos retos con esta información, porque es una información que llega escrita a mano con diferente tipo de letra, muchas veces poco legible, y venimos con este tipo de problemas. Convertir disponibilidad y acceso rápido. Con la digitalización vamos a lograr tener este acceso rápido oportuno, que es lo que estamos hablando. Que un médico pueda disponer de esta información
que existe de un paciente que fue atendido en otra ubicación geográfica, puede ser. Entonces, toda esta información debe estar disponible y acceso rápido, intercambio de información justamente entre personal del personal de salud, que podamos intercambiar esta información, el almacenamiento y espacio con la digitalización. Obviamente todo esto se optimiza. Si ustedes ven los récords, todos los registros médicos, los datos el expediente médico de un paciente es muy grande. Hay muchas hojas si es que hablamos de un expediente físico. Todo el espacio y obviamente toda la población tiene expediente médico, la gran mayoría. Entonces tenemos la gran cantidad de información. Si la tenemos física, pueden imaginarse el nivel de almacenamiento que se requiere. Entonces, la digitalización es uno de los factores que hace que la gestión sea oportuna a nivel de la salud. Organización y clasificación de igual manera. Categorías, etiquetas, metadatos, estamos hablando justamente de la semana de la digitalización. Entonces, creo que eso es lo que nos lleva a tener esta gestión de documentos de una manera que permita un acceso rápido y permita una búsqueda y nos permita justamente esta centralización de la información en un solo lugar o a través de un buscador que podamos obtener de manera rápida esta información. El control y gestión de versiones de igual manera. En la parte de salud existe control de versiones. Por ejemplo, le estuvimos dando este medicamento, pero tuvo alergia, le cambiamos de medicamento y es en el mismo diagnóstico, tenemos diferentes versiones de tratamiento para un mismo diagnóstico. Todo eso tiene que estar tan controlado y tan seguro que nos permita, obviamente, saber en un futuro qué le hace bien y qué no a un paciente específico. Puede ser que el paciente ni se acuerda que tal medicina que le dieron le hizo daño y por eso le cambiaron. Lo más seguro es que no nos vamos a acordar. Pero si tenemos todo eso en nuestro récord y podemos buscarlo de una manera eficiente, pues vamos a tener muchas mejores soluciones y tiempos de respuesta en el manejo de nuestra salud. Seguimiento a lo largo del tiempo, de igual manera, algo que me pasó hace 10 años puede ser que me afecte ahora y ese seguimiento nos permite tener todo el historial de lo que me pasó hace mucho tiempo y entender lo que me está pasando ahora a nivel de salud. Entonces, esta gestión oportuna de documentos médicos lo logramos con esta organización y clasificación. Flujo de trabajo y colaboración oportuna. En esta parte es importante la recopilación de información desde herramientas tecnológicas, lo que hablaba Huguito, los nativos electrónicos, la información nativa electrónica. Esto nos permite tener los registros médicos electrónicos, ahora las historias clínicas electrónicas, sistemas que nos permitan ingresar la información electrónicamente, no necesariamente digitalizar un documento impreso, sino ingresar y recopilar la información. Esto es lo importante, que nos permita revisar, aprobar, firmar electrónicamente un documento, armar un flujo que si el doctor de emergencia dice que necesita hospitalizar a una persona, venga el especialista y lo apruebe, diga sí, y venga después el director médico y diga sí, aprueba una operación, y todo se hace digital y se cierra un flujo en el cual tenemos toda esta información que nos permite ser mucho más rápidos sin esperar que llegue el papel del doctor firmado o tal vez el doctor no está aquí. Entonces, la facilidad de comunicación entre los profesionales, obviamente, integración con dispositivos médicos. Por ejemplo, hay sistemas, los sistemas ya se conectan directamente a los dispositivos médicos como un equipo de laboratorio que nos da los resultados de un análisis. Ya directamente los resultados llegan al sistema y en el sistema están los resultados. No hay interacción humana. Esta automatización nos permite ser muchísimo más eficientes y evitar errores humanos también. Análisis y generación de informes oportunos. Tenemos el manejo de grandes cantidades de información. Como les mencionaba, imagínense llevar el expediente de todos los habitantes de un país. La gestión de documentos médicos nos permite tener un análisis de grandes cantidades de información, obviamente apalancados y apoyados en la tecnología. Podemos tener datos demográficos, resultados de pruebas, estadísticas, monitoreo, prevención, todo lo que habíamos hablado antes se puede analizar y generar este tema de
análisis y generación de informes con toda esta data que tenemos. Entrando a un tercer punto, tenemos el acceso controlado y la seguridad, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder asegurar y proteger los datos de los pacientes? Obviamente, asignando roles y permisos adecuados para el acceso a la información, controles para prevenir los accesos no autorizados a un sistema de información o al sistema documental, cumplimiento normativo y regulatorio. De acuerdo, por ejemplo, existen a nivel mundial protocolos de manejo de información de datos de salud. Políticas de confidencialidad y privacidad, tanto a nivel de sistemas de información como a nivel de las personas que manejan esta información. Se tiene que llevar todas estas políticas de manera muy correcta. Y seguridad en los canales de información, canales de comunicación, que no permita que exista, que se salga, digamos, que haya una fuga de información, como se llama, sino tiene que estar los canales seguros de la información. Almacenamiento seguro. Con almacenamiento confiable y seguro, como decía Eugenio, el tema de las nubes. El tema de las nubes ya tienen toda la infraestructura segura para manejar ahí la información, tienen respaldo periódico de la información y podemos apalancarnos en estas nubes. Encriptación de datos sensibles de acuerdo a lo que la ley y las normativas nos permitan. Y obviamente que toda esta información nos permita estar disponible, pero de una manera segura. Monitoreo y registro de accesos, tener auditorías sobre todo quién ingresa información sobre un paciente, toda la auditoría de qué usuario, qué médico, qué personal de enfermería, quién está actualizando la información de un paciente, todo ese tracking que tenemos del historial de un paciente nos permite obviamente asegurar y proteger esta información, tener todo el control de auditoría de la información. Políticas de gestión nuevamente y capacitación a todo el personal, porque al utilizar sistemas se necesita utilizarlos de buena manera. Por último punto, quería mencionarles sistemas de gestión de información para clínicas y hospitales. Nuestro sistema es el sistema InMedical, que efectivamente lo que hace es gestionar toda la información para centros hospitalarios y clínicas a nivel, digamos, local, nacional. Los procesos más grandes que tenemos dentro del sistema es la parte de admisión, atención médica con todo el personal médico, temas de enfermería y temas financieros a nivel de prefactura y todos los servicios utilizados. Tenemos gestión ambulatoria y gestión hospitalaria como tal. A nivel del proceso hospitalario, un poco para mencionarles la información que manejamos dentro del sistema, estamos en la parte de admisión, tenemos la historia clínica electrónica, donde se ingresa uno por uno los campos de esta historia clínica, es la recopilación nativa electrónica, anamnesis, hoja de admisión, todos estos formatos son formatos del Ministerio de Salud Pública que son normativos de manejar dentro de las instituciones, sobre todo del Ecuador específicamente hablando. Gestión médica, tenemos temas de cuidados intensivos, interconsulta entre doctores, pedidos de laboratorio, pedidos de imagen, cirugías, cómo hacer un parte operatorio, los protocolos operatorios, registros de anestesia. Tenemos una parte en la cual evitamos que los doctores llenen unas tablas de anestesia que son muy difíciles de llenar porque son con figuras que les da justamente el más, menos anestesia y todo eso. Ahora ya con el sistema tenemos acceso con tabletas que permiten a los anestesistas entrar a la sala de operación con su tableta y registrar en ese momento toda la información del proceso anestésico. Entonces, nos ayuda muchísimo también eso. Recuperación postoperatoria, tenemos muchos módulos más, estos son los principales. Gestión de enfermería, registro de signos vitales, ingesta y eliminación, oxígeno, bitácoras, pedido de farmacia, administración de medicamentos. Por ejemplo, tenemos integración entre sistemas, que esto es muy importante también. Nos integramos con la parte de inventario de la farmacia de una clínica, en el cual podemos saber si es que existe el medicamento disponible en la farmacia para poder prescribir. Y es el control de inventarios al día de lo que existe en la farmacia física de una clínica con lo que se está administrando a un paciente. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, obviamente, para manejar este control de los medicamentos y de los inventarios específicos. Dar de alta a la clínica, tenemos un control de documentos que se exigen para poder dar de alta, certificados médicos, toda la información requerida.
Y para la parte administrativa financiera nos integramos con sus sistemas contables, con un sistema contable cualquiera que este sea, para obviamente enviar toda la prefactura de todos los servicios hospitalarios utilizados con control de medicinas. Tenemos reportes de estadísticas que nos pide el INEC, que nos pide el Ministerio de Salud Pública, enfocados específicamente en el Ecuador por ahora. Tenemos un tema de planillaje, que esta parte es importante tomarla en cuenta, porque no sé cómo sea en otros países, pero en Ecuador el sistema de salud pública tiene convenios con clínicas privadas y con centros hospitalarios privados, porque obviamente su capacidad no avanza para satisfacer obviamente toda la necesidad de la población. Estos convenios, los hospitales y clínicas privadas atienden a los pacientes del IES cuando llevan, obviamente el IES les deriva a estos centros. Los entidades privadas atienden a los pacientes, pero al final del mes tienen que pasar un detalle específico de todo lo que se le hizo al paciente para que el sistema de salud pública les desembolse el dinero y les pague ese servicio. El 50% de los trámites son rechazados por el Ministerio de Salud Pública y por el IES porque la información no es coherente, no es legible, la letra no se entiende, y todo el expediente de cada uno de los pacientes tiene que ser entregado digitalmente a estas entidades para poder desembolsar el dinero. Las clínicas ahora con nuestro sistema tienen este módulo de planillaje que permite centralizar la información, manejar la información electrónica. Ya no existe la falta de legibilidad. Tenemos firma electrónica de los médicos y ya es aceptado en el Ministerio de Salud Pública la firma electrónica de los doctores. Entonces, todo el expediente puede ser descargado del sistema y enviado al Ministerio o al IES para obviamente poder facturar los servicios que hemos dado. A nivel del proceso ambulatorio y consulta externa es otra parte del sistema que tenemos también, que es más enfocado al tema de agendamiento, telemedicina, el tema de recetas cuando son consultorios de médicos como tal. De igual manera se ancla a un proceso hospitalario, a un proceso, perdón, ambulatorio, en el cual tenemos unos signos vitales, tenemos que administrar ciertos medicamentos en algún momento. Y es un proceso básicamente similar al hospitalario, pero un poco más pequeño. La accesibilidad de nuestro sistema podemos acceder a través de dispositivos móviles, un computador, a través de cualquier dispositivo. El sistema está preparado, es un servicio en la nube 100% en línea. Un poco para mostrarles las ventajas del servicio tenemos un servicio de disponibilidad 24/7. Ustedes saben, los hospitales trabajan 24/7 y necesitan una disponibilidad de 24/7 de la información. Normativas de acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador por ahora. Seguridad de la información, obviamente se maneja toda la seguridad y la protección de datos como ahora la regulación lo exige. El ciclo de atención ambulatoria y hospitalaria de una manera centralizada e integral. Facilita la facturación a convenios públicos y privados que yo les estaba mencionando, integración con sistemas contables, y es desarrollado por la empresa Endeveloper, que es una empresa que tiene, como decía Huguito, 18 años en el mercado, especialistas en desarrollo de software, y obviamente tenemos todo un equipo de desarrollo enfocado en el sistema en Medical para nuevos módulos, mejoras y adaptaciones a las nuevas tecnologías y a las nuevas normativas que pueden salir. Eso es, Huguito, creo que justamente con el tiempo. Sí, perfecto. Hay un par de preguntas y también comentarios. Bueno, la una es que si les vamos a compartir información, efectivamente les vamos a compartir esta información. Una vez concluido este evento, a las personas que hayan asistido, les vamos a compartir esta información que las empresas, también estrategias documentales y Endeveloper en este caso, nos van a compartir, y los siguientes expositores. Una pregunta muy rapidita nos plantea Ruth, dice, ¿se pueden utilizar para investigaciones académicas las historias clínicas que ya han pasado, por ejemplo, más de 50 años? Sí, sí se utilizan en investigaciones académicas, justamente porque si tienes una historia clínica de un niño de hace 50 años, ahora ya es un adulto de 50 años, de 55 años, y esa historia clínica te puede servir para identificar algún factor de su niñez que ahora, en este momento, le está afectando. Entonces, toda la información médica, no importa el número de años, es muy, muy valiosa para investigaciones académicas.
Exactamente, recuerdo el caso de la famosa gripe española del años 1920, y han pasado 20 años, y que fue fundamental para entender justamente el tema de la pandemia que acabamos, creo yo, de pasar. Así Marcia es. nos pregunta, dice, una consulta, ¿qué hacemos con los expedientes de personas que ya fallecieron? ¿Tienen un tiempo de guarda o sirven para futuras consultas o deben eliminarse? Bueno, es un tema más bien archivístico. Sí, a ver, a nivel del paciente como tal, ya no tiene utilidad, digamos, de alguna manera, pero a nivel investigación sí. A nivel investigativo, a nivel justamente de prevención de futuras enfermedades, toda esa información sirve. Sí, y justamente por esto las entidades, hay unas normativas de retención de esta información, que no importa que la persona haya fallecido, pero tenemos la obligatoriedad de recopilar esta información y de retenerla y pasarle a los entes, obviamente públicos de salud, que requieren esta información. Por ejemplo, información de los fallecidos el año anterior o en pandemia, información de todos los fallecidos, todas las historias clínicas de los fallecidos en pandemia. Esta información vamos a requerir de aquí en muy buen tiempo todavía, ¿no? Claro, evidentemente, como tú dices, ya una vez fallecida la persona, no le vamos ya a curar, pero el valor archivístico, esto es similar a los expedientes de personal. Pasan de un estado activo a un estado pasivo. E igual, una persona que renuncia o en un trabajo se muere, su expediente de personal deja de estar activo. Eso no significa que debemos eliminarlo. ¿Por qué? Porque a nivel judicial, por ejemplo, igual que el expediente médico, puede haber denuncias, demandas, algún tipo de consulta respecto a esa información, ¿no es cierto? Quieren hacerse investigaciones, etcétera, etcétera. En general, entonces, la muerte y el fallecimiento de una persona no hace que se extingan digamos, el valor primario de un expediente. Es más, existe un expediente que recién con la muerte se activa su valor primario administrativo, que es un testamento. Entonces, un testamento realmente recién empieza a tener valor, digamos así, cuando la persona fallece. Pero bueno, es un tema bien archivístico, muy interesante. Luego, Luis Ramírez desde Venezuela más que preguntes, un comentario, me gustaría también tu comentario, con esto ya vamos cerrando, dice, sería muy importante crear un sistema de información integrado de salud para que toda esta información esté conectado a todos los centros de salud y que esa información sea bien alimentada y que no se cometa errores. ¿Qué opinas de crear un sistema yo diría que parecido a la factura electrónica, que este expediente, no sé si en formato XML, ¿no es cierto?, independiente de quién lo cree, todas las entidades de salud, centros médicos, clínicas, puedan entender y se puede interoperar, lo que tú mencionabas? Tal cual. Es importante. Claro que sí, o sea, nosotros tenemos, a ver, es un poco complicado el tema político, porque que todos los centros médicos se coordinen para tener un solo sistema y usar un solo sistema es muy complejo, pero lo que existe sí es la interoperabilidad entre sistemas. Entonces, nuestro sistema, por ejemplo, tiene interoperabilidad con otros sistemas para manejo de esta información. Entonces, se necesita de una coordinación entre todos los entes o todos los proveedores que ofrecemos sistemas y empezar de a poco, empezar, por ejemplo, en una ciudad, en una población. Ok, ¿qué sistemas existen de gestión de documentación de salud? Y integrémonos y tengamos una base central para acceso, obviamente, con una protección bastante fuerte, pero para acceso y mejora por el bien de los pacientes, ¿no? Es Sí. importantísimo, justo como me menciona Luis Emilio, eh, que tengamos la información centralizada y de acceso a los profesionales de salud. No es muy fácil de hacerlo, lo hemos intentado, intentamos nosotros dar el sistema al sistema de salud pública, darle el sistema sin necesidad de cobrarles, pero es muy complejo, es muy complejo. Claro, claro. Bueno, ahí la misma inquietud que ya se había planteado anteriormente tiene que ver con, por ejemplo, si los documentos ya están sistematizados y digitalizados, ¿hay que conservar el físico? ¿Son evidencia legal esto? ¿Cuál es el tema de las firmas electrónicas en esos documentos? ¿Son válidas? Eh, por ahí A va ver, en ese sentido, a ver, ¿qué es lo que dice por lo pronto el Ministerio de Salud Pública? Si tú tienes un expediente físico con una firma física, lo digitalizas, no es legal el digitalizar la firma física. Tendrías que firmarlo electrónicamente el mismo doctor que lo firmó físicamente. Entonces, el proceso de digitalización de expedientes médicos se vuelve complejo en este punto, porque si nosotros tenemos un documento
que un doctor firmó hace 20 años, es muy difícil que ahora le podamos pedir que lo firme electrónicamente. Entonces, en ese sentido es importante pedir, manejar y resguardar la información física porque ese es el documento legal. Si no tenemos la firma electrónica del doctor actualmente en el mismo documento digitalizado, necesitamos guardar el físico. Claro que sí. O iniciar un proceso de digitalización certificada que tiene que ver de generar una copia certificada que resguarde la autenticidad. Excelente. Queremos agradecer a Paulina Arias de la empresa Endeveloper por habernos aclarado, darnos estos conceptos tan importantes respecto a la gestión de documentos en el área de salud y luego dar un enfoque integral del sistema clínico y del sistema de salud. Muchas gracias, Paulina. Ahora Muchísimas gracias, David.